Vamos a ver ahora el tema de los elementos no heredables, señores. Básicamente son elementos en donde la herencia va a finalizar. No se aplica el concepto de herencia o los elementos no pueden ser heredados por nadie. Eh, Esto puede ser un mecanismo para proteger tu aplicación o por lo menos para proteger tus clases y evitar que las modifiquen, sobre todo cuando las clases tienen algún parámetro asociado a seguridad del programa y cosas de ese tipo. Eh, en algunos lenguajes, o en la mayoría de los lenguajes de programación, a estos elementos se les llama elementos finales. En la tecnología de Microsoft se le llama elementos sellados, pero digamos que el concepto es el mismo. ¿Oyeron? Cuando tú ya defines una propiedad o un elemento dentro de la clase de tipo privado, ya automáticamente ahí estás indicando que ese elemento no es heredable. Pero aquí estamos hablando de elementos que podrán ser utilizados, pero que no serán heredables. Entonces, finalizar la herencia, digamos que durante el diseño orientado a objetos puede ser necesario indicar que una clase no puede ser heredado o que no se puede implementar polimorfismo. ¿Listo? Por ejemplo, en un método. Porque simplemente en ese método hay algunos parámetros particulares que yo necesito que se ejecuten siempre durante, digamos que la corrida. Por ejemplo, digamos una clase que se encarga de establecer las conexiones a una base de datos y que tiene los parámetros asociados del acceso al valor de la contraseña o al valor del usuario para conectarse al sistema. Y yo los manejo de manera oculta. Una persona maliciosa que coja mi programa podrá tomar y decirle al sistema, bueno, voy a crear una clase que herede de esta, que establece la conexión con la base de datos, y le voy a agregar un método nuevo que sea, que no lo tiene la otra clase, y voy a agregar un método nuevo que se diga que sea mostrar contraseña, mostrar usuario, mostrar dirección del servidor. ¿Listo? O sea, mostrar la información que está oculta dentro de esa clase. Y simplemente lo pones a correr. Y con eso acabas de hackear esa aplicación y te está devolviendo. La aplicación corre, tú la pones a correr y después tú le jalas los valores desde la otra clase. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Que tú vas a llamar al método, muéstrame la contraseña y el sistema te muestra la contraseña. Entonces, una forma de evitar eso es decirle al sistema, hey, ven acá, esta clase, que es la que maneja la conexión a la base de datos, no puede implementar herencia ni polimorfismo ni nada por el estilo. Así que, si tú vas a querer implementar herencia para hacerle modificaciones a esa clase, por ejemplo, ¿verdad? Porque obviamente no tienes el código fuente, pero como en las clases de Java. Pero entonces tú no lo vas a poder hacer, tú no vas a poder heredar para sacarte, o digamos que buscar provecho de esa clase. La clase va a estar sellada a modificaciones, cerrada a modificaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el detalle de cuándo definir un elemento que no quieras que implemente herencia, ¿verdad? En este caso toca cerrar la clase o el elemento para herencia o modificaciones. Se puede definir un modificador de acceso para no permitir herencia que es private, pero en el caso de que yo no lo pueda manejar de esa manera, pues debería poder implementar también una palabra reservada, que en el caso de Java es la palabra final o final, eh, para implementar que no se permite la herencia. Entonces ya cada lenguaje de programación orientado a objetos define su forma de finalizar la posibilidad de herencia. En C Sharp, en C++, por ejemplo, la palabra es final. Miren, en Java también, en PHP también, en Python creo que sí también es final. En C Sharp es sealed, sellada. ¿Listo? Y los chicos diferentes en este caso, digamos así. Entonces, y tengamos también claro que la creación de elementos estáticos también inhabilita la herencia, pero cuando usas el objeto de manera estática. ¿Listo? Entonces, la palabra reservada final es la que implica que el elemento asociado, ya sea propiedad, método o clase, no va a poder ser heredado como tal. ¿Listo? Entonces, cuando se definen las propiedades, la palabra final define una constante, o sea, una variable que no puede ser modificada.
En los métodos implica que el método no va a poder ser sobrescrito, y en las clases que las clases no podrán ser heredadas. O sea, no podrás poner un extends para la clase. Entonces, las propiedades de tipo final, dice, cuando una propiedad se declara con la palabra clave final, su valor no se puede modificar. Básicamente se vuelve una constante. Esto también significa que se deberá inicializar la variable, porque apenas se le asigne el valor, durante la declaración se le tiene que asignar el valor, y ese valor no va a poderse cambiar. Y basándonos en la estructura camel case de nomenclatura en Java, dicen que una buena práctica para la representación de los nombres de las variables de tipo final o finales es escribirlo con la estructura uppercase o la estructura de mayúsculas sostenidas, y utilizar el símbolo del underscore o lo que llaman raya al piso o guión bajo, ¿cierto? Como mal llamado, su nombre real es underscore, para separar las palabras. Quiere decir que si vas a llamar, por ejemplo, porcentaje de IVA, le pones porcentaje underscore IVA, ¿ya? Y pones porcentaje en mayúscula completa e IVA en mayúscula completa también. Si la propiedad final es un objeto, o sea, tú creaste una persona final, ¿sí? Private o public, final, persona, no importa, el orden no importa, P, ¿verdad? Esto significa que la variable no puede vincularse a otro objeto. O sea, yo no puedo decir después que P va a ser igual a otra persona, ¿verdad? Pero no implica que no puedo así llamar a los métodos set, get, sí lo puedo hacer, ¿oyeron? Porque él simplemente lo que no puede hacer es asignárselo a otro objeto persona. Por ejemplo, persona P1 igual a persona, pero esa persona P1, yo le dije persona final P1 igual a new persona. Y después dije persona P2 igual a persona. Entonces ya no puedo decir P1 igual a P2. No lo voy a poder hacer porque ya P1 fue asignado y P1 es de tipo final. Pero sí puedo llamar a los métodos get, a los métodos set, a todos los métodos que tenga la clase persona y asignarle los valores a sus variables internas. Eso sí lo puedo hacer porque no estoy cambiando el elemento. Estoy manejando el mismo elemento, pero estoy asignándole los valores internos. ¿Oyeron? Que obviamente pues no serán de tipo final para poderlos implementar, bueno, en cuanto a las propiedades. ¿Ya ven? Quiere decir, por ejemplo, que si estoy usando un vector o una matriz, yo le podría agregar elementos, podría agregarle los valores también a ese vector o a esa matriz. Lo que no podría hacer es asignarle otra matriz distinta después. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de lo que son las propiedades finals. Aquí tenemos unos ejemplos de creación de constantes en Java, que son propiedades selladas o propiedades de tipo finales. Dice, para declarar una variable como final, simplemente se le agrega la palabra final en la declaración, no importa dónde esté. Entonces, private final int, miren, está en mayúsculas sostenidas con el underscore, días-semana igual 7. Obviamente yo lo aplico a valores que yo sé que no van a cambiar. Hasta donde yo sé, no hay forma de que haya más o menos días en la semana. Tendría que cambiar el calendario. Private final double P igual a 3.1416. Pi es el valor de la constante que se aplica al cálculo de los círculos, y ese valor nunca va a cambiar. Private final string nombre empresa igual a empresa ABC. Ya, ese es el valor que va a quedar. Si yo le digo nombre empresa igual a otro nombre, pues ahí sí en ese caso vamos a tener problemas porque no se va a poder asignar. Y si incluso el string tiene una particularidad. Si yo digo nombre empresa igual a empresa ABC, digamos que no es de tipo final, y después le digo nombre empresa igual a nueva empresa, él crea otro objeto diferente, ¿oyeron? Entonces, y consume más memoria en ese caso. Eso precisamente la actividad del trabajo que les dejé para que averigüen eso. Private final persona 1
persona P1 igual a new persona. Listo. Así es como se declarará un objeto. Lo que no podré hacer después, por ejemplo, es decir P1 igual a P2, por ejemplo, otra persona. Porque ya dije, no, ya tú dijiste que era una nueva persona, no le puedes asignar un objeto ya existente. Lo que sí puedo hacer es private final persona P1 igual a P2. En la declaración no puedo hacer. Y estoy diciéndole, P1 va a tomar todos los valores que tenga P2. ¿Listo? Obviamente P2 debió haber sido declarado anteriormente y tener los valores y todo esto. Pero ya después no le puedo decir, bueno, no, ahora voy a hacer que P1 sea igual a nueva persona. No, decídete. Durante la declaración me dices qué valor va a tomar. ¿Listo? Porque es una constante, es una propiedad de tipo final. Ojo, aclaremos algo para evitar también confusiones. No estoy diciendo que la clase persona sea de tipo final. No estoy diciendo eso. El que es final es P1, no persona. ¿Vieron? Eso es lo que se entiende en esta declaración. Que persona también sea final por allá, eso es irrelevante en este caso. Y aquí no lo puedo saber. ¿Saben? No lo puedo saber porque es que no lo estoy viendo. Ese final es para P1, no para la clase persona. Para que tengan claro eso, ¿vieron? Muy bien, los métodos finales, ¿verdad? Entonces, cuando ya usamos la palabra reservada final o final en la declaración de un método, simplemente implica que el método no podrá ser modificado en la subclase. O sea que se anula el polimorfismo. Cancelo la posibilidad de que se pueda crear otro objeto, otra propiedad con el mismo nombre. ¿Saben? Perdón, otro método con el mismo nombre y la misma firma. Me tocará ponerle otro nombre. ¿Ya? Se debe aplicar a métodos que se sabe que no deberán ser modificados. Y en este caso, pues, digamos que le colocarás el arroba override, pero el sistema te dice, lo siento, pero es que ese método no puede ser sobreescrito. ¿Ya? O sea que no aplica el concepto de polimorfismo en esta declaración. Y aquí está la forma de declararlo. Public, final, void, por ejemplo, calcular interés. El cálculo del interés ya está definido porque el valor del porcentaje de interés ya es fijo y no debo permitir que personas inescrupulosas, digámoslo así, lo modifiquen en mi aplicación y por ejemplo, que es una aplicación web y la modificaron por internet y cuando van a hacer los cálculos, los intereses se calculan mal y obviamente eso me generará un problema financiero bastante grave. ¿Ya? Entonces, puedo protegerla diciéndole, no, es que este valor no va a cambiar. Y adicional a eso, el porcentaje de interés también es una propiedad de tipo final para evitar que la vayan a modificar. ¿Ya? Entonces, digamos que miren cómo vamos amarrando aquí un poco el uso que se le puede dar a esta particularidad. Casi siempre va orientado al tema de seguridad y de proteger nuestra aplicación para elementos que pueden ser peligrosos que se modifiquen. Y en cuanto a clases finales, una clase final es una que no permite implementar herencia. O sea, no puedo poner la palabra extends de una clase que sea de tipo final. Puede requerirse que no se pueda modificar una clase a través de herencia. ¿Listo? Como ya les estamos hablando. El ejemplo que les puse de la clase de la base de datos, ¿verdad? La cual puede tener algunas restricciones de seguridad y esas restricciones de seguridad pueden ser eliminadas en la clase que herede de ella para que saltarse la seguridad de nuestro programa. Entonces miren cómo incluso, espero que a futuro vayan siempre pensando en ese tema, cómo yo debo pensar siempre en qué cosas malas pueden hacer con mi programa. ¿Listo? Para poder saber determinar cómo proteger y evitar que eso pase. ¿Listo? Ahí surge el problema grave y es el desconocimiento de cómo es que funcionan los sistemas o los lenguajes de programación. Solamente sé escribir códigos, pero no sé cómo funcionan los lenguajes. Entonces, mis aplicaciones por lo general tienen muchos problemas, casi siempre asociados a seguridad,
y pueden ser hackeadas por otras personas que sí manejan esos conceptos, que sí entienden la estructura de los lenguajes de programación y saben cómo aprovecharse de las debilidades en código de los programadores. ¿Oyeron? Porque normalmente no le prestamos mucha atención al tema de la seguridad y nos concentramos específicamente en la funcionalidad. Casi siempre, digamos que hay tres puntos claves a la hora de construir un sistema. Tres puntos en los que te tienes que concentrar. Funcionalidad como parte principal. Es la necesidad del programa. El programa va a funcionar para hacer estas cosas. Entonces tiene que funcionar para eso. Usabilidad se asocia al hecho de la gestión de las interfaces. El software tiene que ser fácil de usar para la persona. ¿Listo? Si para que la persona pueda usar tu programa tiene que cambiar la forma como ejecuta sus procesos de manera normal, pues ahí tienes unos problemas tú en tu aplicación. Entonces te tocaría capacitar y vas a perder más tiempo y la curva de aprendizaje va a ser más alta. Por ejemplo, digamos, lamentablemente la herramienta Sinú es poco intuitiva y para personas que están acostumbradas a otros software mucho más sencillos, pues se dan cuenta de ese problema de usabilidad. Pero la herramienta es muy funcional. O sea, funciona bien y hace lo que tiene que hacer. El problema, bueno, le faltan algunos detallitos particulares, pero la usabilidad es muy baja. Eso sí, ustedes están acostumbrados a ella porque es la única que conocen y siempre la han utilizado. Entonces, digamos que aplicaciones que no requieran, digamos, de mucha explicación son ideales. Hay una frase que vi una vez que es muy buena para explicar esto. Dice, las interfaces gráficas de los programas son como un chiste. Si tienes que explicarlo, el chiste es malo. Entonces, la interfaz gráfica es como un chiste. Si tienes que explicar la interfaz gráfica, tu interfaz gráfica es mala. Así de sencillo es este manejo. Obviamente es imposible hacer una interfaz gráfica que sea 100% entendible por todo el mundo. Pero, por ejemplo, si estás haciendo un software contable y se lo entregas a un contador y le dices, mira, hice este software contable, pruébalo a ver. Y no le das ninguna otra explicación, pero el contador entiende los procesos contables y sabe cómo se ejecutan y tu programa sigue esos procesos contables, usa los nombres correctos, tiene las opciones en el orden en que deberían estar según el proceso como debería funcionar, ¿verdad? Lo más probable es que el contador lo pueda utilizar sin ningún inconveniente. Entonces, esa es una muy buena interfaz gráfica. Pero si te toca explicarle al contador cómo usar una interfaz gráfica de un software contable, porque los nombres que tiene son distintos, el orden en que están escritos los valores no es el correspondiente a cómo es el flujo normal de un proceso contable, eh, pues ahí sí vas a tener, quiere decir que tu interfaz gráfica no es adecuada. Ahora, una cosa es que el contador sea cerrado para los computadores, ¿cierto? Porque hay personas que son negadas para eso y que automáticamente se cierran para cualquier cosa nueva, ya eso es otra cosa, ¿oyeron? Ya eso es otra cosa. Pero eso tienen que tenerlo en cuenta cuando estén construyendo las interfaces de sus aplicaciones. Y esa es la usabilidad. Y el tercer concepto es el concepto de seguridad. ¿Listo? Que no podemos olvidarlo, sobre todo porque ahora hay tantos ataques informáticos que se están desarrollando y hay muchos huecos de seguridad en las aplicaciones. Entonces, debemos concentrarnos durante el diseño de nuestra aplicación en esos tres ítems. Funcionalidad como ítem principal. Usabilidad para la necesidad de que el sistema sea fácil de usar, aparte de que haga lo que tiene que hacer. Y la seguridad, que tu sistema esté protegido contra lo mejor posible contra ataques informáticos o incluso contra el mal uso que se le dé a la aplicación. El detalle, por ejemplo, de que dijiste el teléfono y permites que escriban lo que sea, pues puede generarte un problema dentro de tu sistema, porque la persona escribió ahí, no te voy a dar mi teléfono, y tú lo permitiste. ¿Saben? Entonces, tu restricción es que es obligatorio poner el teléfono, pero no controlaste que lo que se escriba sea un teléfono de verdad. Entonces te pusieron, no te voy a dar mi teléfono. ¿Sí?
entonces tuviste un pequeño problema en la seguridad de tu aplicación. No es que te la hackearon, pero tu problema de seguridad que ahí lo tienes porque estás permitiendo que te escriban lo que sea en ese método. No validaste la información que está siendo introducido en tu sistema. Entonces, poco a poco, a medida que vayan viendo más asignaturas y vayan mejorando, pues van a ir viendo todos estos elementos asociados a los temas de funcionalidad de tu aplicación, el manejo de la seguridad, la forma como se presenta la información. Y por eso es que les mandé a hacer la actividad esta que les puse, para que entiendan cómo hacer que el texto o los números se escriban de una manera específica, ¿verdad? Entonces, digamos que es necesario para este caso. Y en el caso pues, de las clases finales, ya sabemos que hay un tema de seguridad implícito ahí, en caso de que queramos manejar una clase final para evitar que la vayan a modificar. Y la declaración, igual como siempre, public final class y el nombre de la clase. Algunos elementos finales que aparecen en la API de Java, en las clases que ya nosotros usamos. Miren, la clase system es una clase final, ¿ya? No, o sea, no se puede heredar de ella. Y el system.in y el system.out y el system.err también, que es otro elemento que se puede utilizar aquí, también son de tipo finales. La clase string es de tipo final. Por eso es que cuando yo creo string nombre y le asigno un valor y le digo Juan y después te digo nombre igual a Pedro, él crea otro objeto distinto. O sea que ya tengo dos strings en memoria, uno que se llama Pedro y otro que se llama Juan. El problema es que de Pedro perdí la referencia, ahí quedó y se está ocupando memoria y no tengo forma de referenciarlo nuevamente porque perdí el apuntador hacia al primer nombre, porque string es de tipo final. La clase math también es de tipo final. La propiedad t, que es el valor del 3.1416 que mostré ahorita, pero este es propio de la clase math. El número de la constante neperiana para los logaritmos naturales, e. En la wrapper class integer, ¿sí? que se utiliza para procesar números enteros. Hay una propiedad que se llama valor mínimo y valor máximo, min value y max value, ¿verdad? Y son finales y miren que están escritos en mayúscula sostenida. La clase class, miren que hay una clase que se llama class para manejar características propias de la clase. La clase object no es final, pero el método getClass sí. El método notify all y el método wait, que se usan para manejo de hilos de proceso en Java, son de tipo final, o sea, no se pueden modificar. Estos métodos nada más pueden ser llamados y ya. La clase character, que también es una wrapper class, la clase double, ¿sí? Por lo general todas las wrapper classes o las clases envolventes son de tipo final. ¿Oyeron? Y se pueden observar cuando vean en la máquina, digamos que en la API de Java. Vamos a mirar. Bueno, aquí estamos en la clase object. Observemos que object dice public class object. No tiene final por ningún lado. Pero me voy aquí al método, miren, ve, class, get class, es de tipo final. ¿Sí ven? Este no. Equals tampoco es de tipo final. O sea que puede ser heredado, puede aplicársele polimorfismo. El método toString, puedo aplicarle polimorfismo porque él no es final. Si aquí dijera final, no hubiera podido crear el método toString que creé en el ejercicio que les mostré. Miren, notify de tipo final. ¿Sí ven? Notify all también. ¿Ya ven? Entonces, son métodos declarados de tipo final. Dijimos que la clase integer, o bueno, la clase system, que ustedes la usan bastante. Mírenme, public final class system. Extends object porque le da de object, obviamente. ¿Sí ven? Y aquí, miren, estos son estáticos. No se definen de tipo final porque son estáticos y normalmente cuando son estáticos, en algunos casos sí hay que poner final. En los métodos por lo general, ya cuando son estáticos, por lo general tienden a ser de tipo final.
Pero bueno, solamente cuando lo llaman directamente desde la clase. Si creas un objeto de tipo system, pues ahí sí podrás implementar la herencia. Miren, ve. Public static final input string. ¿Ya? Public static final print string output. Output es de tipo print string. Y el error también, para el manejo de errores. Este es estático. Ahora vamos a ver los métodos estáticos que ya hemos trabajado con ellos. Las clases enmascaradoras. La wrapper class, javalan integer. Miren, public final class es entera. Y aquí tenemos, por ejemplo, creo que por acá está, las propiedades max min value, aquí está, pues son de tipo estático. Vámonos acá abajo y miren cómo está declarado. Public static final. ¿Listo? Entonces ahí están declaradas esas clases. ¿Ya ven? Entonces son declaradas de tipo final. Miren, aprovecho aquí esto, miren esto, esta palabra reservada, deprecated, ¿sí? O deprecado, señores. Esa palabra es muy importante. Cuando vean que un elemento está definido como deprecated o deprecado, estamos hablando de un elemento que ya fue eliminado o que va a ser eliminado en futuras versiones. Porque se tiene algún inconveniente, algún detallito y se recomienda dejar de usarlo. Pero como es posible que ya haya aplicaciones que estén corriendo y que hagan uso de ese método o de esa operación particular, te dice, bueno, va a ser deprecado. Así que ten mucho cuidado y velo quitando, ve buscando cómo reemplazarlo. Te vamos a poner un elemento que lo reemplace a él. Entonces, mejor quita ese y pon otro, pon el nuevo. Porque por ahora te lo marco como deprecado. Y tu aplicación corre si tú le dices a mí, si te dices al sistema, ejecútate, así sea con instrucciones deprecadas, no importa. Pero a futuro, cuando si tú llegas a actualizar tu sistema y llegas a montar una máquina virtual más nueva, ya yo decidí que en la versión, esta es la versión 10, bueno, en la versión 11 ya no va a estar, ¿oíste? Así que o dejas de actualizar tu sistema, que no es bueno, o tú actualizas tu código y elimina ese elemento. En este caso, pues elimina ese constructor. ¿Saben? Porque no lo vas a poder utilizar en las versiones futuras. O sea, mierda, actualizaste tu máquina virtual. ¿Listo? Actualizaste tu máquina virtual y por lo tanto ya tu programa no corre. ¿Por qué? Porque estás utilizando librerías o instrucciones que fueron deprecadas y que fueron ya eliminadas del sistema. Entonces tengan claro esa palabrita, ¿oyeron? Y eso aplica a muchos lenguajes de programación que tienen instrucciones que fueron eliminadas. ¿Listo? Entonces, esos son algunos elementos finales que se encuentran en el lenguaje o en la API del lenguaje Java. Y aplica lo mismo para C++, PHP, Python, C Sharp, ¿sí? Los lenguajes tendrán definidos, acuérdense, sus librerías y sus clases ya predefinidas. Bueno, pasamos ahora a los elementos que son de tipo estáticos, que ya los hemos utilizado. Los elementos estáticos son aquellos que pueden ser utilizados sin tener que instanciar la clase que lo contiene. ¿Listo? Puede haber propiedades estáticas, puede haber métodos estáticos y puede haber clases estáticas. Aunque hago una aclaración. Java no permite clases estáticas, ¿oyeron? Pero C Sharp, por ejemplo, sí las permite. Y C++ también permite clases estáticas. Entonces, recuerden, esto es programación orientada a objetos a nivel general y las clases estáticas existen, pero Java no las maneja. Si un método estático llama a un elemento no estático,
hay que instanciar la clase. Y ya eso lo habíamos visto antes, ¿verdad? Porque si no, no puedo utilizar ese elemento no estático. Cuando una clase es estática, en otros lenguajes de programación, automáticamente todos sus elementos se vuelven estáticos. Entonces, las propiedades y los métodos estáticos. Simplemente hay que poner la palabra reservada static, ¿verdad? En la declaración del método. Esto es común a casi todos los lenguajes. Los métodos estáticos no pueden ser sobrescritos, o sea, no se aplica polimorfismo, y por lo tanto sería el equivalente al método de tipo final. Por eso van a ver que muchos métodos aparecen como estáticos y no tienen la palabra final definida, ¿ya? Dice que se gestionan como enlaces estáticos en Java, pero en realidad no lo es así. Eso es lo que aparece en algunas documentaciones. Entonces, por ejemplo, miren, ahí hay una variable int de tipo estático. ¿Okay? Entonces, la variable valor es estática. Puede utilizarse directamente sobre la clase sin tener que crear un objeto, sin tener que hacer una instancia de un objeto. Public static void set valor, recibe un valor, recibe el valor, entonces static es de tipo, perdón, set valor es de tipo estático, así que puede ser usado directamente. Y miren el famoso public static void main, que recibe un string, un vector de strings llamado args o como quieran llamarlo, pero el método main es de tipo estático, o sea que puede ser utilizado directamente sin tener que crear un objeto de la clase. Eso obviamente porque es que el main es el primer método, ¿no? Si tuvieras que crear una clase, ¿cómo haces? Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Public class principal. Miren que la variable num1 es estática y de tipo int. Y la variable num2 no es de tipo estática. Tenemos nuestro famoso public static void main, ¿verdad? Que tiene aquí y la clase se llama principal. Vamos a saltárnoslos un momento y vamos a irnos aquí hasta la clase, hasta el método sumar, que recibe dos enteros. Y es de tipo estático, ¿listo? Y obviamente pues me devuelve la suma de los dos valores. Y el método restar, que no es estático, ¿listo? Y me recibe también los dos valores y me devuelve la resta de ambos valores. Entonces, miren que aquí creé un objeto en el main, ahora sí, de tipo principal. Y lo llamé P. Es la misma clase principal que está aquí. Num1 igual a 6. Miren que pude llamarlo directamente porque es que es estático. ¿Oyeron? Num1 igual a 6. Pero para llamar a num2 tuve que hacerlo desde el objeto P. Porque num2 no es estático. Entonces, este proceso de aquí se llama instanciación de la clase. La instanciación es la creación de un objeto. Y mandé system.out.println el resultado de la suma, sumar, lo llamé directamente porque es estático. ¿Listo? Entre paréntesis num1, que sí lo puedo llamar porque es estático, y este sí tuve que decirle p.num2, porque num2 no es estático. Y listo, y para la resta, miren, p.restar, tocó usarla desde el objeto p, porque restar no es estático. ¿Eh? Entonces p.restar num1, p.num2. ¿Okay? Entonces, esa es la característica de los métodos y los elementos estáticos. Tienes que, si el elemento no es estático, tienes que crear un objeto. Si el elemento es estático, no estás obligado a crear un objeto. Y tengamos claro, no existe el public static class en Java, pero sí en otros lenguajes. Entonces, hablemos un poco de las clases estáticas. Unas clases estáticas son las que se pueden utilizar directamente sin instanciar. Ya sabemos que en Java son los métodos los que son estáticos. Entonces, las clases estáticas no pueden ser heredadas ni pueden heredar de nadie tampoco. Se corresponde con las clases finales o selladas también. Sí, ya saben que acá se definen con la palabra sealed. En Java no existen las clases estáticas, solo métodos y propiedades estáticas.
Y aquí está cómo se crea una clase estática en C#, por ejemplo. Public static class, nombre clase, y adentro pues todo lo que pongas será de tipo estático. Entonces tienes esa particularidad de que podrás definir clases estáticas dentro de lenguajes como C++ o lenguajes como C#. ¿Listo? Ya saben, Java no permite esto. Solamente métodos y propiedades estáticas. Algunos elementos estáticos de Java. Todos los métodos main deben ser estáticos y eso ya lo tienen ustedes claro. Todos los métodos de la clase math, ¿sí? La clase que ejecuta las operaciones matemáticas. Si se ponen a revisar, todos los métodos de math tienen la palabra static definida. Todos los métodos de la clase system. Las constantes de las wrapper class, o sea, de las clases enmascaradoras o las clases envolventes, que son integer, double, ¿sí? Character, clases que se usan para procesar tipos de datos. Algunos métodos de las wrapper class, por ejemplo, el método compare para comparar dos números, ¿sí? De la clase integer es estático, o sea que yo puedo decir integer.compare, puedo llamarlo directamente. El método char count, por ejemplo, para contar caracteres de la wrapper class character, perdón, que es la que procesa las cadenas de texto, las cadenas de caracteres. Entonces, son algunos elementos estáticos dentro del lenguaje. Vámonos a la API otra vez y vamos a ver system. Miren, algunos métodos de system, static, ¿sí ven? ¿Estamos en qué clase? Ah, estamos en integer, perdón. Miren, aquí está compare, comparar, es de tipo estático. ¿Sí ven? ¿Cómo está declarado? Vamos a... Más fácil es hacer clic. Public static int compare valor x entero, un valor 1 y un valor 2. ¿Ya ven? Entonces miren aquí, con integer.valueOf hay un método valueOf x, ¿verdad? Y compáralo con este otro valor que está aquí, integer.valueOfy, donde este será el valor de la variable y. ¿Listo? Aquí debe estar el método definido valueOf. Es para buscar el valor de. O lo debe heredar de alguien si no está aquí. Ahí está, valueOf. Retorna una instancia de un número entero. ¿Sí? O sea, un objeto de tipo integer. O sea, tomar un número entero y convertirlo en un objeto integer, digámoslo así. Muy bien, vamos a irnos aquí a map. Y aquí es la que ejecuta las operaciones matemáticas. Y miren, static, el valor E, el valor pi, las constantes. Si se dan cuenta, incluso pi es public static final double pi. Es una propiedad constante. Y como es constante, es pública, porque digamos que ya está asegurada de por sí porque no se puede modificar. Y miren que todos los métodos dicen static, todos. ¿Ya? O sea que todos los métodos de la clase map se pueden utilizar sin instanciar ningún objeto. ¿Ya? Sería lo que, por ejemplo, en lenguajes como C# se definirían como public static class, ¿ya? Pero aquí la definen final, digamos que es básicamente parecido, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de tipo estáticos. Entonces, aparte de los elementos que existen en el lenguaje, ustedes pueden crear sus propios elementos estáticos. Aquí, por ejemplo, vamos a irnos al útil profesor. Es le voy a cambiar el nombre, la voy a llamar utilidades. Es una clase que se utiliza, por ejemplo, para calcular el salario de un docente, para calcular el valor de la hora. Podemos utilizarlo para generar el código de los estudiantes. O sea, son utilidades que mi aplicación va a hacer. Y como son utilidades, deben utilizarse de manera directa. ¿Para qué voy yo a crear un objeto de esto? Si esto simplemente es
hey, ¿cuál es el salario aquí? Sería como usar la clase Math, por ejemplo. Entonces, miren, se declaró Public Final Class y estas constantes, el valor asociado al sueldo de un profesor auxiliar debe ser igual al sueldo asignado. El de un asistente debe ser 1.5 del valor de sueldo que se le asigna a los profesores. El asociado un 2.5 y el titular un 3. ¿Listo? Entonces, es para calcular cómo sería el sueldo según tu nivel. Y este nivel, obviamente, pues tendrá asignado, habrá que buscar la forma de definir cómo se define. Pero digamos que para el ejemplo no es necesario. Pero miren que son final y son static. Final para que se vuelvan constantes y static para que puedan ser instanciados, utilizados sin tener que crear un objeto de tipo útil profesor en este caso. Lo mismo el salario, que es de tipo estático, el calcular salario y el valor de hora, que también son de tipo static para poder usarlo sin ningún problema. Miren, por ejemplo, aquí lo tengo. Su total del mes, o sea, el pago del mes de ustedes es de útil.profesor calcular salario. ¿Sí? Estoy llamando directamente al método calcular salario y le estoy mandando el salario del profesor tiempo completo, junto con los días que trabajó, que fueron 20. ¿Sí? Miren esto de aquí, ¿ve? Este es su salario, 800,000 pesos. Pero como usted es tiempo completo, porque aquí está la categoría T, este método set salario está sobrecargado. Porque según la clase profesor, salario es igual al sueldo. O sea que lo que tú le mandes aquí debería ser su salario. Pero como él es tiempo completo y tiene una categoría T, aquí la categoría T indica, señores, que usted va a recibir, miren, útil profesor punto titular. Estoy llamando directamente a la variable o a la constante titular y le estoy diciendo, el sueldo de 800,000 pesos, multiplícalo por 3 porque ese es el sueldo que él se merece, porque él es un profesor de tipo titular. ¿Saben? Entonces aquí está el método sobrecargado de profesor. Y miren lo que dice aquí. Number format. Estoy llamando a la clase number format, que es para darle formato a un número. Y le dije que get currency instance. Esto es, maneja el formato de moneda. ¿Saben? Voy a ponerles a correr esta aplicación para que vean cómo va a salir. Miren aquí, el salario, get salario, manéjamelo con el formato que definiste aquí. O sea, no me lo muestres como un número normal. Vamos a ponerlo normal y sin normal. System.out.print ln salario sin formato. Más tc.get salario. ¿Listo? Normal. Y a este le voy a poner salario con formato. Teniendo claro que yo puedo definir mi propio formato, porque ya el formato de moneda está. Voy a quitar aquí algo de la fecha. Bueno, aquí se le asigna la fecha con el simple date format, miren. Día, mes y año. Se le asigna la fecha. Vamos a quitar esta parte de aquí. Y miren que aquí estoy llamando al método toString que definía ya, al que sobrecargué en la clase de persona. Y aquí le digo date format, formato de fecha, para que me dé solamente la fecha en el formato de año, mes, día. ¿Vieron? ¿Sí? Que es el formato que está definido aquí, de día, mes, año, perdón. La fecha yo la voy a escribir, que lo ejecuten.
para que lo construyan ustedes. Ya va a ser principal. Listo. Ya va. Principal. Y quite la fecha, obviamente la fecha, vamos a poner la fecha de hoy. Puede ser cualquier fecha, 12/02/1998. Y miren, ya los datos los tenía ya guardados. Datos personales. Este es el toString corriendo. Miren cómo hizo los saltos de línea enseguida. Juan Pérez, su casa, teléfono, fecha de nacimiento, la fecha que está en el formato que yo le definí. Titular es el tipo de profesor. Salario sin formato, 2000. Miren cómo se escribió. Es un doble. Y después miren con el formato ya de moneda cómo se escribe. Si ven que se ve mucho mejor. Y este total del mes no se le dio formato y miren cómo está saliendo. ¿Ven? Y esto lo hace desde el método útil profesor calcular salario. Porque trabajó 20 días, entonces no se le van a pagar los 2.400.000 porque por los 20 días serían 1.600.000. Entonces se le pudo haber puesto también el formato de arriba. Entonces, por eso es que quiero que investiguen esas clases, señores, para que puedan darle formato a sus aplicaciones y que se vean mucho más llamativas, se vean mucho mejor presentadas, digámoslo así. Bueno, entonces, señores, con eso terminamos la clase del día de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase. Vamos a tocar el concepto de clases y elementos de tipo abstractos, ¿oyeron? Y el uso de interfaces, pero no interfaces gráficas, sino interfaces como objetos de programación orientada a objetos. Entonces, nos vemos en la próxima clase, señores.